Buenos días a todos, espero que me escuchéis bien. Como ha comentado antes Tania, estamos desde hace varias semanas haciendo un estudio o una serie de predicaciones en la epístola de Tito. ¿Vale? Tuvimos una primera predicación por parte del pastor Julián, el capítulo, la introducción y el capítulo 1. Después tuvimos una pequeña recapitulación, un pequeño resumen, porque tuvimos nuestro culto familiar y ahí tuvimos una recapitulación de la carta o de lo que habíamos visto hasta entonces. Jim la semana pasada estuvo deteniéndose en el capítulo 2 y yo voy a concluir esta epístola de Tito en el capítulo 3. Hemos estado viendo en esta epístola de Tito que el tema central es que debemos vivir de otra manera, que nos es necesario vivir de otra manera. Les era necesario a los cretenses, que eran los destinatarios indirectos de la carta iba a Tito, pero después a los cretenses, pero también es para nosotros hoy. Nos es necesario vivir de otra manera. En el capítulo 1 nos habla sobre todo de cómo debe ser la vida en la congregación, en la iglesia, lo que Pablo le ordena a Tito para la vida de la iglesia, de la congregación. Capítulo 2 sobre todo está centrado en la familia. Y vimos como Jim la semana pasada, también coincidiendo con el Día de la Madre, nos hablaba de las mujeres mayores, las mujeres jóvenes, los hombres ancianos, los hombres jóvenes, es decir, cuál debía ser su conducta teniendo en cuenta los problemas que había en Creta, cuál debía ser su conducta desde sus corazones y hacia afuera, como veremos ahora. Y en este capítulo 3 vamos a ver ese hacia afuera, pero en nuestra vida social, en nuestra vida en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Esto es una diapositiva igual o parecida que me pasó Julian y que resumía en muy pocas palabras el espíritu de la carta de Tito, ¿no? Y es que la verdad del Señor llega a través de nuestras mentes, como está llegando ahora a través de su palabra, a nuestro corazón, donde hace la obra de transformación, de santificación, y se refleja en los demás, en mis acciones, en cómo trato a los demás, en mis palabras, en mis decisiones. Y repetíamos muchas veces, también para los niños, pero para nosotros hoy, de la mente al corazón y hacia afuera, ¿verdad? ¿Os acordáis de eso? Y pasando a los primeros versículos del capítulo que ha leído Tania, los primeros 2 versículos del capítulo 3 de Tito, dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y aquí es donde se muestra ese hacia afuera en la sociedad. Somos transformados en el corazón para mostrarlo hacia afuera. No solo en la congregación y en nuestras familias, como vimos, sino también en todos los ámbitos de la vida. El apóstol Pablo escribe esta carta a Tito, y cuando da estas instrucciones a Tito, no lo hace desde un punto de vista moralista, es decir, tenéis que hacer estas cosas porque esto es lo que corresponde a cristianos y ya está. No es ese moralismo, lo hace por una causa. La razón por la que Tito da estas instrucciones es por razón
de Cristo y por razón de la vida eterna. Esto lo repite varias veces en la carta. En Tito 1, si lo veis en vuestras Biblias, y el capítulo 1 y el versículo 1, habla de que somos llamados para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna. En el capítulo 2 también habla del fin del tiempo y el versículo 13 dice que mientras aguardamos la bendición, la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y en el 3 también habla, en el versículo 7, que veremos más adelante, de la esperanza de recibir la vida eterna. Ese es el motivo por el que Tito da instrucciones morales, pero que no tienen un fin moral simplemente, sino que la razón es Cristo y la vida eterna, su reino. Como explicaba Jim la semana pasada, ese reino que no fue posible alcanzar a través de Israel, que estaba destinado a ser bendición a todas las naciones, pero que por distintos motivos a lo largo del Antiguo Testamento vemos que fracasa, pero que Jesús se manifiesta como el verdadero Israel y a través de los apóstoles y a través de la Iglesia nosotros llegamos a ser la bendición a todas las naciones. Esto es lo que Pablo quiere que Tito transmita a los cretenses, la bendición a las naciones, en este caso a Creta, a través de nuestra vida, de cómo es nuestra vida de cara a la sociedad. Y esto es muy importante. No da estas instrucciones para acercarnos a Cristo ni para alcanzar la vida eterna, sino por causa de la vida eterna. Es gracias a esa esperanza. Así que realmente todo lo que vamos a ver en este capítulo 3, al menos hasta el versículo 8, tiene que ver en cómo actuamos en sociedad. Es cierto que del versículo 3, al versículo 8, hay un mini tratado teológico de Pablo, como él acostumbra hacer en sus cartas. Está hablando o está dando una instrucción, pero hace como una acotación, una explicación entre paréntesis, y ahí hay un pequeño tratado teológico. Eso es lo que hace Pablo en este capítulo. Y la exigencia del apóstol es que todos los creyentes obedezcan a las autoridades, pues han sido establecidas por Dios. Ahora lo veremos en el capítulo 13 de Romanos, hay 3 versículos muy claros. Esto es de aplicación general a todos los cristianos en todas las épocas. Hay excepciones a la obediencia a las autoridades, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, pero esta es una instrucción general a todos nosotros, a todos los cristianos, en todas las épocas de la historia. Así que vemos aquí en este capítulo que Pablo exige que obedezcamos y respetemos a las autoridades. Como digo, esto es universal, pero hay que hacer aquí una pequeña explicación del contexto. Y es que en las primeras décadas, después de la muerte y resurrección del Señor, como vemos en las cartas y también lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, vemos algo que nos puede parecer extraño, y es una actitud bastante positiva hacia las autoridades romanas. En el libro de los Hechos a veces se ha dicho que es porque fue escrita como una defensa para Pablo ante los tribunales. Pero también hay que tener en cuenta el momento, es decir, el momento entre la muerte y resurrección del Señor, todo el tiempo de Hechos de los Apóstoles, que es el trasfondo histórico de las cartas, hasta que empiezan las grandes persecuciones. Y ese tiempo es un tiempo donde hay una relación bastante estable con las autoridades. Por eso no sorprende tanto las instrucciones que da Pablo, las exigencias que da Pablo, y la visión un tanto favorable hacia las autoridades romanas. Porque las primeras persecuciones no vinieron de parte de los romanos, sino que vinieron de parte de los judíos.
Si leyéramos y repasáramos los Hechos de los Apóstoles, vemos que hay una queja a las autoridades romanas por la persecución de los judíos. Y las persecuciones, las grandes persecuciones por parte del imperio vendrán después. Así que este es un poco el contexto histórico. Sin embargo, parece que en Creta, que estaba también bajo el yugo romano, formaba parte del imperio, como todo el Mediterráneo, sí que había un descontento por parte de la población con las autoridades de Roma. Y ahí había pues actitudes de rebeldía de parte de la población hacia las autoridades. Y Pablo le pide a los cristianos que ellos no deben participar de esta rebeldía hacia las autoridades, ¿no? Aunque la situación sea difícil, no es el tiempo y no es el cometido de los cristianos, ¿no? Por eso dice, mostrándose obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades, siempre dispuestos a hacer lo bueno. En nuestra mente occidental, estas ideas de sumisión, las que vimos en el capítulo anterior, que predicó Jim, y las que vemos en este capítulo, no siempre son aceptables a nuestras mentes modernas, occidentales, como lo queramos llamar. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy claro, y es que Pablo no escribe estas cosas teniendo en mente un alegato en favor de la libertad o de los derechos civiles. Ese no es su punto. Esto llegará a lo largo de la historia del cristianismo y en el Imperio Romano también, llegará con el paso de los años y en gran medida gracias al cristianismo y gracias a la actitud de estos cristianos. Pero en este momento Pablo no está pidiendo eso, sino que en la mente de Pablo está la gloria de Dios, la conversión de los no creyentes, los paganos que vivían en Creta, y la esperanza de la vida eterna. Ese es el corazón, ese es el espíritu de lo que Pablo quiere decir. San Agustín dijo que el pecado es la madre de la servidumbre y la primera causa de la sujeción del hombre al hombre. La primera causa de la sujeción del hombre al hombre. Esto, lo que quería decir Agustín aquí es que el gobierno es un mal necesario, pero es necesario por causa del pecado, de que nuestros corazones caídos tienden a la opresión unos a otros, y de que los malos pues hagan daño a los débiles y sea necesario una autoridad, y esa autoridad la estableció Dios desde el principio de los tiempos, el gobierno. Por eso Dios, en un acto de su gracia, lo estableció así, lo vemos desde el Génesis. Y si pudiéramos ir un momento a Romanos 13, eso está en la página 883, en Romanos 13, y realmente hay bastantes versículos, pero solamente leyendo del 1 al 3, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Eso es en líneas generales lo que Pablo le pide a los cristianos. No podemos entrar aquí en toda la casuística y en los casos en los que un cristiano debe desobedecer a las autoridades, porque son muy específicas y creo que bastante claras, por causa de Cristo también. Pero no es la intención de Pablo aquí. La intención de Pablo aquí es transmitir cómo debe ser una vida de santidad para el creyente de cara a toda la sociedad. Por tanto, leo esto en Romanos para que veamos cuál es el tono general de Pablo en sus epístolas cuando habla del cristiano y la sociedad y las autoridades
no es solo en esta carta a los romanos ni en Tito, sino es la tónica general en los apóstoles. Y pasando a los versículos siguientes, del 3 al 8, en el versículo 3, que dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones, placeres, vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos a nosotros. Y antes de poner la vista en todas esas cosas, lo interesante es ver cómo Pablo lo hace aquí y lo hace en otras ocasiones, se incluye a sí mismo. Nosotros también éramos. Esta es la humildad del apóstol. Nosotros éramos. Y lo que quiere transmitir aquí Pablo a Tito es que le diga a los cretenses: cuidado, nosotros no somos mejores que ellos, porque nosotros éramos igual, éramos como ellos, ¿no? Y es curioso que el apóstol Pablo se ponga también en ese lugar, porque Pablo fue un hombre de reputación religiosa, fue un hombre irreprochable, irreprensible en cuanto a la ley, él dice de sí mismo, con una tradición religiosa benjaminita, fariseo de fariseos, pero se pone a sí mismo y dice: porque nosotros también éramos, no somos mejores que ellos. Probablemente esta es la base del testimonio y del evangelismo y de la compasión hacia los demás. Es difícil dar testimonio a los demás sin compasión por los demás. Y es difícil tener compasión por los demás cuando no te das cuenta de que eres por lo menos tan malo como ellos, o que no eres mejor que ellos. ¿Qué ocurre cuando vemos la televisión en estos días? Ocurre en España, creo que ocurre en muchos países, los casos de corrupción, por ejemplo. Porque aquí nos dice Pablo, no solo que hagamos lo bueno y que obedezcamos a las autoridades, sino que no hablemos mal de nadie. ¿Qué conversaciones tenemos en el trabajo, la cafetería? Por ejemplo, sobre los casos de corrupción que estamos viendo. ¿Nos unimos al linchamiento popular? ¿A la cárcel? ¿Verdad? Con la corrupción o con cualquier tipo de delincuencia. Como cristianos deberíamos unirnos a ese coro de voces que claman por ese tipo de justicia, llamémoslo así. ¿No éramos también nosotros esclavos de los pecados de los que acusamos a los demás? Si no reconocemos esto, tenemos un problema. Cuidado, por lo tanto, con lo que hablamos. No solo con lo que hablamos y murmuramos de los hermanos o de los amigos, sino también de las autoridades. En el trabajo, los que están por encima de nosotros en el trabajo. ¿Vale? Gracias a Dios tenemos una democracia y una libertad de expresión, pero como cristianos tenemos otros estándares y otra manera de conducirnos en la vida. Y solo cuando sentimos el peso del pecado en nuestras vidas es que nos podemos acercar con un buen testimonio a los demás. Éramos esclavos y si Dios no interviene, seguiríamos siéndolo. Y si el apóstol Pablo se pone como ejemplo y humildemente reconoce de dónde lo ha sacado Dios, no deberíamos hacer nosotros lo mismo y acordarnos de lo que éramos como esclavos. Y esto es lo que tenemos aquí, en esa imagen 1, hay un hombre en cadenas. Pablo lo deja aquí claro. Nacemos pecadores, por naturaleza nuestra voluntad es esclava del pecado y está anulada a menos que Dios intervenga. Eso no significa que no somos capaces de hacer cosas buenas,
sino que esas cosas buenas no pueden ganar el favor de Dios para salvación. Y a menos que nos declaremos pecadores, incapaces y nos arrepintamos, no podemos alcanzar ese favor y esa gracia. Lo que estamos viendo aquí es que nunca veremos la condición de nuestros propios corazones si solo vemos esa condición en relación con los demás. Nuestro estándar para medir nuestra obediencia, nuestra experiencia como cristianos, no son los demás, sino la palabra de Dios y la ley de Dios. Pero por la ley de Dios seremos justificados. La palabra es muy clara. Porque por la ley ningún ser humano será justificado por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El estándar no es lo que hacen los demás. La vara de medir no es lo que hacen los demás. Eso no te mide como cristiano, no mide tu obediencia y no mide tu santidad. En la imagen 2 vemos ese giro y vemos la intervención de Dios. Dios manifiesta su bondad, dice el capítulo 4, el versículo 4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios? El ser humano quiere que la bondad de Dios se manifieste a su manera, para su propio beneficio. Si me va bien en la vida, se ha manifestado la bondad de Dios. Si no me va bien en la vida, Dios no es bueno. Si hay sufrimiento en el mundo, catástrofes, etc., ¿cómo puede un Dios bueno? Puntos suspensivos, lo que sí siempre dice la gente. Pero la bondad de Dios no se manifiesta por lo que nosotros queremos ni por lo que la sociedad quiere. Dios ha manifestado su bondad no como el ser humano quiere, sino como el ser humano necesita. Y lo ha hecho a través del Señor Jesucristo. Su muerte por los pecadores y la manifestación de su reino. Dios interviene en nuestras vidas llamándonos al arrepentimiento y a una vida nueva. En la imagen 3 vemos una balanza tachada y corresponde al versículo 5 que dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Por eso viene la balanza tachada. No por obras de justicia. Pablo se presenta a sí mismo, como he dicho en las epístolas, como un hombre muy religioso, lo que era, celoso de buenas obras, de llevar una vida intachable. Lo vemos en este pasaje, en Romanos 7 también. Pero cuando el Señor le alumbró, vio su error. Y esa es la diferencia del cristianismo con todas las demás religiones. No tenemos justicia propia. No somos salvos por obra de justicia. Hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? ¿Con nuestras obras religiosas? ¿Pensamos que tenemos primero que mejorar nuestras vidas para acercarnos a Dios? ¿O vendremos a Él con las manos vacías? Venimos con las manos vacías, ¿verdad? Y con la necesidad de un Salvador. Nadie que no se reconozca como un pecador necesita un Salvador. ¿Le presentaremos nuestra tradición? ¿O diremos como en la parábola de Jesús: sé propicio a mi pecador? En la imagen 4 que vemos ahí, proyectada, vemos cómo nos salva Dios. Nos salva por gracia, por su misericordia. ¿Y qué significa eso? Eso significa, imagen 4, que Él
Nos salva por gracia, eso es el favor inmerecido de Dios a nuestras vidas. Él nos da vida cuando merecemos la muerte. Eso es misericordia. Nos salvó por su misericordia y no por obras de justicia. Y eso implica 3 cosas según el texto. Lo vemos ahí en imágenes. Nos limpia de pecado. Así que cuando alguien está en Cristo no hay condenación, porque Él, a través del sacrificio de Cristo con su sangre, nos ha limpiado. No dejes que nadie te condene, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? ¿Los hombres? ¿Los ángeles? ¿Quién es el que condena? Pero Cristo es el que justifica. Puedes acercarte hoy a Cristo y ser limpiado. Nos hace nacer de nuevo. Esto es lo que significa la regeneración. Dice que nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Eso es nacer de nuevo, regenerarse. Y nos da una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Es una vida eterna desde ahora y para siempre. Esto lo hace Dios por misericordia, porque Dios quiere hacerlo. Ha leído antes Tania la parábola de los viñadores. Los viñadores se quejan de los que han trabajado poco, reciben lo mismo que los que han trabajado mucho, los que han hecho muchas obras, los que han hecho pocas obras. Pero Dios es soberano. Y Dios da la retribución a cada uno según Él quiere. Y la salvación es por gracia, por su soberanía y su misericordia. Y nos da una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Una vida que empieza ahora, eterna, y hasta la eternidad. En el versículo 7 dice: así lo hizo para que, justificados, ¿por qué? Por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. El resultado es la imagen 5, justificados para vida eterna. Eso significa que Dios ha quitado toda condenación en nuestras vidas. El pecado no es erradicado completamente de nuestras vidas. Somos pecadores. Decía Lutero, siempre pecador, siempre penitente. Decía una frase muy famosa suya. Pero aunque el pecado no es erradicado completamente de nuestras vidas, se le ha quitado el poder para condenarnos. Aunque nuestro carácter, nuestra conducta no cambian de inmediato, sí deben cambiar nuestros deseos y nuestros afectos. Eso sí cambia y debe cambiar. No porque no tengamos pecado, sino porque aborrecemos lo que antes amábamos y amamos lo que antes aborrecíamos. En la imagen 6 vemos la consecuencia de todo ello, una vida nueva. Dios nos ha rescatado por la fe en Cristo para darnos una vida nueva, una vida transformada. Esa transformación es lo que la Biblia llama la santificación. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, para nuestro propio testimonio y ver que realmente el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y para bendición a las naciones, para bendición a los demás. Y ese camino de transformación no es agradable. Somos humillados muchas veces para que renunciemos a nuestra soberbia, para que, como Pablo, confesemos: no somos mejores que ellos. Hasta que no nos damos cuenta de eso, tenemos un problema. No somos mejores que ellos. Si no es por Cristo que interviene y manifiesta su bondad, estaríamos exactamente igual. Sufrimos a veces hasta límites
que no sospechamos. Sufrimos pérdidas para que reconozcamos que al final solo queda Cristo. Y hasta que reconozcamos que solo tenemos a Jesús, que solo Jesús es nuestra ancla, nuestra esperanza, Dios tiene que disciplinarnos, humillarnos y dejar que haya un sufrimiento en nuestras vidas para que nos despojemos de este mundo y amemos cada vez menos las cosas de este mundo y más a Él. Nos da vida nueva y esa vida es eterna. Quiero concluir, no veremos los últimos capítulos, que es la despedida, tiene alguna cosa interesante, pero dice en el versículo 8 que este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques. Esta es una expresión que está también varias veces en la epístola de Tito. Quiero que lo recalques. Eso significa repetir una y otra vez, enfatizar una y otra vez. Eso es lo que significa recalcar, ¿no? Este mensaje es digno de confianza para que los que han creído en Dios se empeñen a hacer buenas obras por la esperanza de recibir vida eterna. Esto es hacernos tesoros en el cielo mientras vivimos en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, ¿por qué? Porque se corrompen. Dice que el orín y la polilla lo corrompen. Haceos tesoros en el cielo. ¿Podemos hacernos tesoros en un lugar que no anhelamos? ¿Quién tiene ganas de hacerse tesoros en un lugar, primero al que no sabe si va a ir? Y como no sabe si va a ir, no está muy seguro si le va a gustar. Algunos critican la seguridad del creyente, pero si no tuviéramos esa seguridad de estar con Cristo eternamente, ¿por qué habríamos de hacernos tesoros en el cielo? Sería una ocupación un poco arriesgada, ¿verdad? ¿Por qué no disfrutar un poquito más? Pero, ¿acaso no se puede disfrutar y gozarse de la vida mientras anhelamos la esperanza de la vida eterna? ¿No deberíamos poner más nuestra mente en las cosas que están por venir y no en las de este mundo? La palabra de Dios, que es la Biblia, exhala vida eterna. Las palabras de Jesús respiran eternidad. Creo que es lo que más me asombra de las palabras de Jesús en los Evangelios. Están llenas de eternidad. Hay un santo desprecio por el mundo. Hay una instrucción, como vemos aquí, lo vemos también en Jesús, lo vemos en las bienaventuranzas, de cómo deben ser nuestras vidas de cara al mundo. Pero hay un santo desprecio por las cosas de este mundo y son palabras que respiran eternidad. Debemos familiarizarnos con Jesús y con la Escritura para amar a Jesús, para amar a la Escritura, pero para amar la vida eterna. ¿Cómo será nuestro final? ¿Cuándo vendrá la muerte? ¿Hay consuelo en pensar en ir a un lugar en el que nunca has pensado, en el que nunca meditas? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué deseos cultiva nuestro corazón? La razón, una de las razones más importantes de vivir hacia afuera, lo que hemos recibido en la mente, lo que nuestro corazón ha recibido y lo que vivimos hacia afuera, una de las razones más poderosas es la eternidad que Jesús nos ha regalado. La pregunta es, ¿tienes ya el regalo de la vida eterna? Porque es un regalo. ¿Has puesto tus manos vacías para que Dios las llene? ¿Piensas que tienes que hacer algo antes de venir a Jesús? ¿O cantas como el himno, tal como soy, de pecador vengo a ti, Señor? Podemos venir a Él en este día.
Él, 4, nos limpia, nos regenera y nos da vida eterna por el poder de su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra en este día.